Había trabajado para una iglesia llamada Saint Mary's, que servía comidas solo a mujeres y niños, y ahí lo hacía todo, desde atender el teléfono hasta matar cucarachas con un manotazo estilo karate. Un hombre buscaba a su mujer, le había pegado un tiro en la cara. Franny se nos acercó a Oli y a mí el quinto día. Nos ofreció Whole Aid de lima en vasos desechables y bebimos. Estoy aquí para ayudaros, dijo. Yo la miré a sus pequeños ojos azules rodeados de arrugas de la risa y le dije la verdad. Estamos aburridas. Oli estaba ocupada en sacar la lengua lo suficiente para comprobar si se le había vuelto verde. ¿Qué queréis?, preguntó Fanny. No lo sé, respondí. Solo tenéis que desearlo, y si lo deseas lo bastante y comprendes por qué lo haces, sabes de verdad, entonces sucederá. Parecía muy sencillo y lo era. Así fue como Oli y yo conseguimos nuestro dúplex. Yo odiaba nuestra casa de 2 plantas de la tierra, odiaba los muebles de mis padres y nuestra casa, mirar a otra casa y a otra casa y a otra. Un eco de uniformidad que subía por la colina. Nuestro dúplex, en cambio, daba un porqué y a lo lejos lo suficientemente cerca para saber que no estábamos solas, pero tampoco demasiado cerca. Veíamos las luces de otras casas. Con el tiempo empecé a desear más cosas. Lo que más me extrañaba era cuando deseaba saber lo que no había sabido en la tierra. Quería que me dejaran hacerme mayor. La gente crece viviendo, dije a Fanny. Yo quiero vivir, pero eso está descartado, contestó ella. ¿Podemos ver al menos a los vivos?, preguntó Oli. Ya lo hacéis, respondió ella. Creo que se refiere a sus vidas enteras, dije, de principio a fin, para ver cómo lo han hecho ellos, saber los secretos. Así podremos simular mejor. Eso es ex- eso no lo experimentaréis, aclaró Fanny. Gracias, central de inteligencia, dije, pero nuestros cielos empezaron a ampliarse. Yo seguía estando en el instituto con toda la arquitectura de Fairfax, pero ahora sí salían caminos de él. Seguid los senderos, dijo Fanny, y encontraréis lo que necesitéis. Así fue como Oli y yo pusimos en camino. En nuestro cielo había una tienda de helados donde, si pedías determinados sabores, nunca te decían no es la época. Había un periodo o donde a menudo aparecían fotos nuestras que nos hacían parecer importantes. Había en él hombres de verdad y mujeres guapas, porque Oli y yo teníamos devoción por las revistas de moda. A veces Oli no parecía prestar mucha atención y otras desaparecía mientras yo la buscaba. Era cuando iba a una parte del cielo que no compartíamos. Yo la echaba de menos entonces, pero era una manera extraña de echar de menos, porque a esas alturas conocía el significado de siempre. Yo no podía seguir. Lo que más deseaba, que el señor Harvey estuviera muerto y yo viva. El cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observas con atención y lo deseabas, podías cambiar la vida de los seres que querías en la tierra. Fue mi padre el que respondió a la llamada telefónica el 9 de diciembre. Era el comienzo del fin. Dio la policía mi grupo sanguíneo. Tuve que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía un rasgo distintivo que me identificara y le empezó a describir minuciosamente mi cara y se perdió en ella. El detective Pennerman lo dejó continuar, ya que la siguiente noticia que debía comunicarle era demasiado horrible para interrumpirlo, pero luego se lo dijo: señor Salmón, solo sabemos
Solo hemos encontrado una parte del cuerpo. Mi padre estaba de pie en la cocina y le recorrió un desagradable escalofrío. ¿Cómo iba a decírselo a Abigail entonces? ¿No están seguros de si está muerta?, preguntó. No hay nada seguro, le respondió Len Pennerman. Esa fue la frase de mi padre, repitió a mi madre. No hay nada seguro. Durante 3 noches no había sabido cómo tocar a mi madre o qué decirle. Nunca se habían sentido desesperados al mismo tiempo. Por lo general uno necesitaba del otro. Nunca se habían necesitado a la vez y por tanto había habido una manera tocándose de tomar prestadas fuerzas del más fuerte y nunca habían comprometido como entonces. Es el significado de la palabra horror. No hay nada seguro, repitió mi madre, aferrándose a ello como él había esperado que hiciera. Mi madre era la única que sabía lo que significaba cada colgante de mi pulsera, de dónde lo habíamos sacado y por qué me gustaba. Hizo una lista meticulosa de todo lo que había llevado y cómo había sido vestida. Si encontraran esas pistas a kilómetros de distancia y aisladas a un lado de la carretera, podrían conducir hasta ahí a un policía que las relacione con mi muerte. Me había debatido mentalmente entre la alegría agridulce de ver cómo mi madre, enumerando todas las cosas que había llevado puestas y que me gustaban, y su vana ilusión de que esas cosas tenían importancia, de que un desconocido que encontrara una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella del rock acudiría a la policía. Después de la llamada de Len, mi padre le tendió la mano a mi madre y los dos se sentaron en la cama mirando fijamente al frente. Mi madre como un zombie aferrándose a esa lista de objetos, mi padre con la sensación de estar metiéndose en el túnel oscuro. En algún momento se puso a llover. Me daba cuenta de que los dos pensaban lo mismo, pero no lo expresaban en voz alta. Que yo estaba ahí fuera en alguna parte bajo la lluvia, que esperaban que no estuviera en peligro, que me hubieran resguardado de la lluvia en algún lugar y no pasara frío. Ninguno de los dos sabía quién se había dormido antes. Con los huesos doloridos por el agotamiento se durmieron y despertaron al mismo tiempo sintiéndose culpables. La lluvia, que había cambiado varias veces a medida que bajaban las temperaturas, ahora era granizo, y el ruido pequeñas piedras de hielo contra el tejado los despertó a la vez. No hablaron, se miraron a la tenue luz de la lámpara que habían dejado encendida al otro lado de la habitación. Mi madre se echó a llorar y mi padre la abrazó. Le secó con las yemas de los dedos las lágrimas que corrían por sus pómulos y la besó con delicadeza en los ojos, y yo desvié la mirada mientras se abrazaban. La desplacé hacia el cuerpo de trigo para ver si había algo a la vista que la policía pudiera encontrar por la mañana. El granizo dobló los tallos y obligó a todos los animales a guarecerse. A poca profundidad estaban las madrigueras de los conejos. De tanta gracia me habían hecho los conejos que se comían las hortalizas, las flores del vecindario, y a veces sin darse cuenta se llevaban veneno a sus madrigueras. Entonces, bajo tierra y muy lejos de la mujer o el hombre que había rociado su huerto de cebo tóxico, toda una familia de conejos se acurrucaba para morir. La mañana del 10, mi padre vació la botella de whisky en el fregadero de la cocina. Lindsay le preguntó por qué le hacía. Tengo miedo de beber, me lo dijo. ¿Quién ha llamado?, preguntó mi hermana.
llamado. Te he oído decir lo que siempre dices de la sonrisa de Susie, de las estrellas que estallan. He dicho eso, te has puesto un poco cursi, era un poli, ¿verdad? Nada de mentiras, acordó Lindsay. Han encontrado una parte del cuerpo, podría ser Susie. Fue un fuerte golpe en el estómago. ¿Qué? No hay nada seguro, tanteó mi padre. Lindsay se sentó a la mesa de la cocina. Voy a vomitar, dijo. Cariño, papá, no quiero que me digas qué es, qué parte del cuerpo es y luego tendré que vomitar. Mi padre bajó un gran recipiente metálico, lo llevó a la mesa y lo dejó cerca de Lindsay antes de sentarse a su lado. Está bien, dijo ella. Dímelo. Un codo lo han encontrado el perro de los Gilbert. Mi padre le cogió la mano y entonces ella vomitó como había prometido hacer en el brillante recipiente plateado. Más tarde en la mañana el cielo se despejó y no muy lejos de mi casa la policía acordonó el campo de trigo y emprendió su búsqueda. La lluvia, agua, nieve y granizo al derretirse y mezclarse habían dejado el suelo empapado. Aún así había una zona donde habían removido recientemente la tierra, empezaron a cavar por ahí. En algunas partes, según se averiguó más tarde en el laboratorio, había una fuerte concentración de mi sangre mezcla con tierra. Pero en esos momentos la policía se sentía cada vez más frustrada, cavando en el suelo frío y húmedo en busca de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol se habían detenido unos cuantos vecinos a una distancia respetuosa del cordón de la policía, intrigados por los hombres con pesados parcas azules que manejaban palas y rastrillos como si tratara de herramientas médicas. Mis padres se habían quedado en casa. Lindsay no salió de su habitación. Buckley estaba en su casa de su amigo Nate, donde pasó mucho tiempo. Esos días le habían dicho que me había quedado más días en casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decírselo. Observé y esperé a ver qué veían y de pronto a media tarde la policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó «Aquí», exclamó, y los demás se echaron a correr y lo rodearon todos los vecinos que habían ido a casa, menos la señora Steed, después de conferenciar con los demás agentes alrededor del que había hecho el descubrimiento. El detective Fennerman deshizo el oscuro corro y se acercó a ella. Señora Steed, preguntó por encima del cordón que los separaba. Sí. ¿Tiene usted una hija en el colegio? Sí. ¿Sería tan amable de acompañarme? Una joven agente condujo a la señora Steed por debajo del cordón policial y a través del campo de trigo revuelto y lleno de baches donde se hallaban los demás hombres. Señor Steele, le dijo Fenneman, le resultó familiar esto. Levantó un ejemplar en rústica de Matar a un ruiseñor. ¿Leían esto en el colegio? ¿Le importa si le pregunto? Empezó a decir el noveno curso, dijo ella, mirando a los ojos azul pizarra de Led Fenneman, el curso de Susie. Era terapeuta y confiaba en su habilidad para encajar en las malas noticias y hablar con racionalidad de los detalles escabrosos de la vida de sus pacientes, pero se sorprendió a sí misma apoyándose en el joven agente que le había acompañado hasta allí. Me di cuenta de que él le habría gustado haberse ido a casa con los demás vecinos y estar ahora en el salón con su marido o fuera en el patio trasero con su hijo. ¿Quién le da clase, señora DeWitt? Dijo. A los chicos les parece un regalo después de Otelo. ¿Otelo? Sí, dijo ella. Sus conocimientos sobre el colegio de pronto eran muy importantes con todos los agentes escuchándola. A la señorita DeWitt le gusta graduar la dificultad de las lecturas y justo antes de Navidad hace un gran esfuerzo con Shakespeare y después reparte. Harper lee
como premio. Si Susie llevaba matar a un ruiseñor, ya debía de haber entregado su trabajo sobre Otelo. Toda esa información verificó. La policía hizo llamadas. Yo observaba cómo se ampliaba el círculo. La señorita DeWitt tenía mi trabajo. Con el tiempo se lo enviaría por correo a mis padres sin corregir. He pensado que tal vez les gustaría guardarlo. Habían escrito en una nota mi mal sentido pésame. Lindsay se quedó con él porque mi madre no se vio con fuerzas para leerlo. El condenado al ostracismo, un ostracismo. Y yo añadí en la segunda parte, mi hermana le había hecho 3 agujeros y le había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano con un cuaderno vacío y lo dejó en su armario debajo de su maleta de Barbie y la caja donde guarda sus muñecos. Anne y Andy Reggie en perfecto estado que yo tanto le había envidiado. El detective Fennerman telefoneó a mis padres. Habían encontrado un libro de texto que podía haberme dado ese último día. Pero podría ser de cualquiera, dijo mi padre a mi madre al comienzo de otra agitada noche en vela, o podría habérsele caído por el camino. Aumentaban las pruebas, pero ellos se resistían a creer. 2 días después, el 12 de diciembre, la policía encontró mis apuntes de clase del señor Bott. Los animales se habían llevado la libreta de donde estuvo inicialmente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado el papel cuadriculado con las teorías garabateadas que ya no había entendido, pero aún así copiado obedientemente. Cuando un gato había derribado un nido de cuervo entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trozos de papel. La policía separó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase de papel más fino y quebradizo que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mí en papel de rosa especial de su madre. Me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer. Me la había metido en el cuaderno el miércoles mientras estábamos en el laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegaron los agentes, tuvieron que juntar los trozos de mi libreta de biología y los de la nota amorosa de Ray. Ray no se encuentra bien, dijo su madre cuando un detective llamó a su casa y quiso hablar con él, pero a través de ella averiguaron lo que querían saber. Ray sintió a medida que ella repetía las preguntas de la policía. Así le había escrito una nota de amor a Susie Salman. Sí, la había metido en el cuaderno de Susie después de que el señor Bond le hubiera pedido a ella que recogiera los ejercicios. Sí, se había llamado a sí mismo el Moro. Racing pasó de ser el primer sospechoso. Ese chico tan encantador, le dijo mi madre a mi padre. Racing es simpático, dijo mi hermana con voz monótona. Durante la cena de esa noche observé a mi familia y supe que lo sabían. No había sido Ray. La policía interrumpió en casa, lo intimidó insinuando cosas, le estimulaba la piel oscura de Ray, que para ellos era sinónimo de culpabilidad, así como la rabia que les provoca sus modales y su hermosa, pero demasiado exótica e inalcanzable madre. Pero Ray tenía una coartada. Podían llamar a un buen número de países que testificaran a su favor. Su padre, que enseñaba historia postcolonial en Penn, le había pedido a su hijo que le hablara de la experiencia de los adolescentes en una conferencia que había organizado la International House el día que yo morí. Al principio
El hecho de que Rey faltara aquel día al colegio se había considerado una prueba de culpabilidad, pero en cuanto la policía recibió una lista de los 45 asistentes que había visto hablar a Rey en la conferencia, zonas residenciales de las afueras de la experiencia americana, se vieron obligados a reconocer su inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de los Singh, rompiendo las ramitas de los setos. Habría sido tan fácil, tan mágico, que la respuesta que buscaban hubiera caído directamente desde un árbol, pero entendieron los rumores y los pocos progresos sociales que Rey había hecho en el colegio. Se invirtieron. Empezó a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso me hacía enloquecer, observar sin ser capaz de llevar a la policía hasta la Casa Verde, tan próxima a la de mis padres, donde el señor Herbie tallaba polorones para una casa de muñecas gótica que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía a fondo los periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo dentro que él. Había habido disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pasando el Oldie. Nuestro perro le echaba de menos. Como no me había permitido echar de menos a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos? Esa forma de echar de menos habría equivalido a aceptar que nunca iba a volver a estar con ellos. Tal vez suene estúpido, pero yo creía, me resistía, yo no lo creía, me resistía a creerlo. Olga y dormía con Lindsay por las noches y se quedaba al lado de mi padre cada vez que él abría la puerta a un nuevo desconocido. Se apuntaba a alegrarme a los clandestinos asaltos a la nevera que le hacía mi madre, y dejaba que Buckley le tirara de la cola y de las orejas dentro de la casa de puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre las llamadas a la puerta que advirtiendo a mi familia que se insensibilizara aún más antes de abrir la casa a desconocidos, los vecinos amables pero torpes, los periodistas ineptos pero crueles, y llegó la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Len Fennerman, que tan amable había sido con él, acompañado de un agente uniformado. Entraron a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa para saber que mi madre preferían que entraran y dijeran que lo que lo, lo que tuvieran que decir en la sala de estar para que no lo oyeran mis hermanas. Hemos encontrado un objeto personal que creemos que le pertenece a Susie, dijo Len. Se mostró cauteloso. Yo lo veía medir sus palabras, aseguró de hablar con precisión para vetar a mis padres el primer pensamiento. De lo contrario, habría acudido a su mente que la policía había encontrado un cadáver y que yo estaba con toda seguridad muerta. ¿Qué es?, preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás daban importancia. Ella era una tapia. Las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podía sobrevivir con solo un brazo y mucha sangre. Era mucha sangre, no un cuerpo. Lo había dicho Jack y ella lo creía. No hay nada seguro, pero cuando estuvieron en alto la bolsa de pruebas con mi gorro dentro, en su interior se rompió algo, la fina pared de cristal que había protegido su corazón y de alguna manera había insensibilizado, impidiéndole creer. Sí, se hizo añicos la borla, dijo a Lindsay, que había entrado en la sala de estar desde la cocina. A nadie le había visto hacerlo aparte de mí. Mi madre hizo un ruido y le cogió la mano. El ruido era un chirrido metálico, una máquina como humana que se averiaba y emitía los últimos sonidos antes de que se trabara todo el motor. Hemos analizado las fibras, dijo Len. Parece ser que quienquiera que acosó a Susie lo utilizó durante el crimen. ¿Cómo?, preguntó mi padre. Imponente, le estaba diciendo algo que era incapaz de comprender para ella.
para hacerla callar. ¿Qué? Está impregnada de saliva de Susie, aclaró el agente uniformado, que hasta entonces había guardado silencio. La, la amordazó con él. Mi madre cogió las manos de Len Vennerman y los cascabeles que había cosido junto a la borla sonaron cuando cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que me había hecho. Vi como Lindsay se ponía rígida junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocía nada. Mi padre acompañó a la puerta al intencionado Len Vennerman y al oficial uniformado. Señor Salmón, dijo Len Vennerman, con la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que me temo que esto implica, así como otras pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado, debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada. Lindsay oyó sin querer lo que ella sabía, lo que había sabido desde hacía 5 días, cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. En adelante empezaron a tratar este caso como una investigación de asesinato, añadió Vennerman. Pero no hay cadáver, probó a decir a mi padre. Todas las pruebas apuntan a que su hija está muerta. Lo siento mucho. El agente uniformado había fijado la mirada a la derecha de los ojos suplicantes de mi padre. Me pregunté si era algo que le había enseñado a hacer en el colegio, pero el Vennerman sostuvo la mirada de mi padre. Pasaré más tarde a ver cómo están, dijo. Cuando mi padre volvió a la sala de estar demasiado deshecho para tender una mano a mi madre sentada en la alfombra o a la alfombra endurecida.